Las dríadas o dríades son criaturas legendarias de la antigua mitología griega. Son la personificación divina y mística de los árboles. Sus nombres derivan del griego antiguo drus, que significa árbol. En particular, el roble, considerado sagrado por los griegos. Las dríadas no son simplemente espíritus que habitan en los árboles, sino que están intrínsecamente unidas a ellos, de manera que su existencia depende del árbol que habitan. Si el árbol muere, ellas también lo hacen. Estos seres encantadores eran normalmente considerados seres pacíficos, reservados y tímidos, muy cercanos a la naturaleza. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por su aparente docilidad, pues no dudarían en proteger su hogar si se sienten amenazadas. Tipos de dríadas. Existen diferentes tipos de dríadas, conocidas por sus diversos nombres según el árbol al que estén vinculadas. Estas ninfas de los bosques, protectoras y personificación de los árboles, se dividen en distintas categorías según el árbol al que están vinculadas. Aquí te presento algunas de ellas. Amadríades. Estas dríadas estaban estrechamente relacionadas con los robles. Según los mitos, las amadríades nacían y morían con un árbol anfitrión, formando una relación simbiótica. Si el árbol era dañado o destruido, la amadríade sufría el mismo destino. Melíades. Eran ninfas de los fresnos. Estas dríadas tienen un origen peculiar, ya que según la mitología, surgieron de las gotas de sangre que cayeron cuando Cronos castró a su padre, Urano. Las Melíades están estrechamente relacionadas con la crianza y la agricultura. Epímerides. Este grupo de dríadas está asociado con árboles en general, no específicamente con un tipo. Se creía que las epímerides vivían solo por un tiempo corto, lo que representa la efímera naturaleza de la vida humana. Dríades. En un sentido más general, las dríades eran ninfas de los árboles, independientemente de la especie. Sin embargo, a veces se usa este término para referirse a las dríadas que estaban asociadas a los robles en particular. Alceídes. Eran las ninfas de los bosques y las arboledas en general, especialmente de los álamos y los sauces. Se decía que algunos dioses y diosas, como Artemisa, la diosa de la caza, tenían un cariño especial por las dríadas y a menudo eran representados acompañados por estas ninfas del bosque. Y ahora, imagina, estás en un bosque. El crujir de las hojas bajo tus pies es el único sonido que perturba el silencio. Entonces, te detienes. Hay algo en un árbol que tienes delante. No puedes verla, pero puedes sentir su presencia. Esa esencia divina y mística. Esa es la esencia de una dríada. Poderes y habilidades. Este tipo de seres poseen ciertos poderes y habilidades místicas que están íntimamente ligados a su naturaleza
y a su conexión con el árbol que habitan. Conexión con la naturaleza. Las dríadas están profundamente conectadas con ella, en particular con el árbol que habitan. Son capaces de percibir todo lo que sucede a su alrededor en el bosque y tienen una comprensión profunda de la vida natural que las rodea. Larga vida y regeneración. Aunque su vida está ligada a la de su árbol, si éste está sano, pueden vivir tanto como el árbol, lo que les da una longevidad mucho mayor que la de los humanos. Al estar tan conectadas con los árboles, es posible que posean una habilidad de regeneración ligada a la salud del árbol. Manipulación vegetal. Algunas leyendas sugieren que las dríadas podrían tener algún grado de control sobre las plantas, o al menos sobre su árbol. Esto podría manifestarse como la capacidad de hacer crecer o mover su árbol, o incluso de curarlo si está enfermo. Invisibilidad o camuflaje. Algunas historias sugieren que las dríadas pueden volverse invisibles o mezclarse con su entorno, especialmente con su árbol. Esta habilidad les permitiría esconderse de aquellos que podrían hacerles daño. Comunicación con la naturaleza. Al ser espíritus de la naturaleza, las dríadas podrían tener la capacidad de comunicarse con otros seres de la naturaleza, como los animales del bosque o incluso otros espíritus del ambiente. Relación con los humanos. Las dríadas, al ser ninfas o espíritus de la naturaleza en la mitología griega, tienen una relación interesante y a menudo compleja con los humanos. En general, las dríadas se consideran criaturas pacíficas y tímidas. No suelen buscar interacciones con los humanos a menos que se vean amenazadas. Debido a que su existencia está vinculada a un árbol específico, cualquier daño a ese árbol puede resultar en daño a la dríada que lo habita. Por lo tanto, podrían volverse hostiles hacia los humanos que intenten dañar su árbol o su bosque. Existen historias y mitos que hablan de interacciones más profundas entre las dríadas y los humanos. En algunos cuentos, las dríadas pueden enamorarse de los humanos y viceversa. Sin embargo, estas historias suelen ser agridulces, dado que las dríadas viven mucho más que los humanos. En la mitología griega, las dríadas y otros espíritus de la naturaleza a menudo sirven como mediadoras entre los dioses y los humanos. A través de ellas, los humanos pueden comunicarse con los dioses o recibir señales y mensajes divinos. Las dríadas pueden actuar como protectoras de la naturaleza y de los humanos que respetan y protegen la naturaleza también. En este sentido, pueden ser vistas como guardianas y defensoras del orden natural del mundo. Historias de dríadas. Dentro de la mitología griega, las dríadas, aunque figuras prominentes, no suelen ser mencionadas individualmente en las historias y leyendas como las diosas o dioses famosos. Sin embargo, hay algunas que han sido nombradas y juegan roles específicos en ciertos mitos. Eurídice. Tal vez la más famosa de todas las dríadas. Eurídice es conocida por su historia trágica con Orfeo, el músico legendario. Después de su matrimonio, Eurídice fue mordida por una serpiente y murió. Orfeo, desesperado, viajó al inframundo para traerla de vuelta y convenció a Hades con su música. Hades permitió que Eurídice regresara, con la condición de que Orfeo no mirara hacia atrás hasta que ambos estuvieran fuera del inframundo. Sin embargo, justo antes de salir, Orfeo dudó
y miró hacia atrás, perdiendo a Eurídice para siempre. Pitis. Otro mito habla de Pitis, una dríada perseguida por el dios del vino, Dioniso. En su huida, pidió ayuda a la diosa Gaia, quien la transformó en una pícea, un tipo de árbol de conífera. Las Hespérides. Aunque no son dríadas en el sentido estricto, estas ninfas son famosas por cuidar el jardín en el extremo occidental del mundo, donde crecían manzanas de oro. Este jardín es famoso por el mito de los trabajos de Hércules, ya que robar una de estas manzanas fue uno de sus desafíos. Conclusión. Recuerda, cada árbol que ves podría ser el hogar de una dríada, así que, la próxima vez que te encuentres en un bosque, muestra respeto. ¿Quién sabe? Quizás una dríada esté observándote desde su tronco protector. Yo soy el documentalista y esto fue Dríadas, espíritus ocultos de la naturaleza. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.